Lord Hackers Entertainment. Yo siempre he dicho que el que sale de un barrio tiene la posibilidad de ser exitoso en el derecho penal, porque se defiende desde que nace. Uno va a la escuela desde su casa a pie, con 4 o 5 años de edad, y se dirige a varias cuadras. Sale de la escuela donde hay muchos muchachos y tiene que buscar la forma de llegar a la casa. Entonces, uno comienza a defenderse a muy temprana edad y ya cuando llega a un tribunal es hacer lo mismo que tú has hecho toda tu vida en el barrio. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Escúchenme bien, suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión voy a sostener una conversación muy interesante. Yo sé que lo será para mí, pero también para cada uno de ustedes, porque voy a hablar con un amigo que tiene una historia profesional y personal bastante inspiradora. Yo creo que es un gran ejemplo de que cuando tú te dispones a salir adelante, independientemente de dónde tú nazcas, en qué seno familiar, en qué contexto te críes, si tú decides avanzar en la vida y ir por el camino correcto, siempre tendrás esa opción. Y para mucha gente, a veces nacer en un barrio es una especie de sentencia de que no se puede. Y no, mi gente, eso no es así. Y yo sé que esta historia es un muy buen ejemplo de eso. Así que quiero darle la bienvenida para que hablemos de él, de su vida, de su historia, al amigo Andrés Toribio. ¿Cómo estás, Andrés? Feliz y encantado de estar aquí contigo y tu audiencia. Perdido Andrés, señor. Usted sabe que Andrés de vez en cuando se daba la vuelta por aquí, pero ahora no aparece ni en los centros espiritistas. Mucha demanda, mucho trabajo. Está buena la cosa, Andrés. Está buena. Se está picando. Tú sabes que todo el mundo ahora, cada vez que hay un caso sonoro con algún artista, piensa en Andrés Toribio. Tú estés o no involucrado en ese caso. Como que la gente dice, Andrés tiene que estar en eso. ¿Por qué está pasando eso? No, lo que resulta que en los últimos tiempos los artistas y celebridades se han dado la tarea de contratar nuestro servicio. Parece que lo hacemos aceptable. Podríamos decir que Andrés Toribio es el abogado de las estrellas de la República Dominicana. Y de las que no son estrellas también. También. Sí. O sea que sí. Sí, existen. Estrellas y no estrellas. No estrellas. Vamos a hablar un poquito de las estrellas y también de las no estrellas, porque yo sé que además de representar a personas que tienen cierta notoriedad, o que son figuras públicas, tú también, a veces sin cobrar dinero, haces un trabajo apoyando a personas que tienen algún tipo de situación y lo haces de manera voluntaria. Sí, la mayoría de nuestros casos en la oficina son gratuitos. O sea que lo que te pagan son muy bien para tú poder sostener. Sí, entonces cuando me paga un cliente bueno, uno bueno, yo puedo financiar quizás 5 casos gratuitos. O sea que es parte de una política que tú tienes como la empresa o sea, eso está establecido. Sí, es como un estilo de vida, es decir, cuando tú vienes de barrio, tú no necesitas mucho para vivir. Por consiguiente, cuando tú tienes un caso bueno y entra mucho dinero, tú puedes destinar una parte de ellos a servirle al que no lo tiene. Pero si tú te quedas viviendo en el barrio, pero si tú optas por tener un mejor nivel de vida, los gastos también aumentan. No, el truco está en no temer a volver al barrio. No, claro. Es decir, si mañana yo tengo que volver a vivir en Katanga, Los Minas, en la 37, yo puedo vivir sin problema. Cosa que no es así ya. No, en la actualidad no. Queremos comprar algo, pero es difícil. Nadie vende por ahí. No, pero por ahí, de verdad, seguro. No, nadie vende. Está complicado por ahí. Sí. No, y tú sabes que en los Minas, a pesar de que hay historias como la Dani 45 de allí, en aquella época, claro. Entonces quizá la fama también tiene mala fama, yo creo. Sí, es mala fama porque a los mineros no les gusta como que haya mucho problema en su sector. Protege mucho el sector. Sí, yo creo que es más la fama, como dices. Sí. Los cuentos de antes, como decía mi papá. Andrés, hablemos entonces de ti. Tú naciste en Los Minas y te criaste en Los Minas. Sí, tú sabes que hay en los mineros que llega, que se hace en los mineros, y en los mineros que es nativo, que incluye nacer en la maternidad y ser declarado en la cuarta. Es el puro, como le dicen. Entonces, sí, ciertamente nací en la maternidad de Los Minas y soy puro de Los Minas. Muy bien, háblame un poquito de tu familia. Bien, yo soy hijo de 2 maestros.
Mi mamá se desempeñó por mucho tiempo en lo que el sector público. También tuvo un pequeño colegio en Vietnam, lo tuvo que quitar porque había que criar a los hijos. Entonces era un poquito difícil atender un negocio o una empresa como un colegio y también a sus hijos. Entonces lograron tener un nombramiento y entonces decidieron irse por el sector público, tanto mi papá como mi mamá. Ok. Ambos maestros. Sí. Entonces recuerdo que mi mamá abandonaba, iba en la mañana, íbamos a la escuela, iba en la mañana a trabajar, entonces al mediodía tenía que ir a cocinar, en lo que llegaba de la escuela, salir a cocinar. ¿Para volver? Sí, para regresar a la segunda tanda y nos dejaba todo listo. Y entonces mi papá llegaba también y ahí había un rejuego. Pero en realidad, en aquella época, acuérdate que un maestro no ganaba mucho. Entonces, pagar casa, tener uniforme, tener unas sandalias para ir a la escuela, era algo difícil. Entonces, dentro de la posibilidad, nos dieron lo que podían. Inclusive el día de hoy, uno se pregunta, y yo tengo un hermano que es abogado también, que cómo era que era tan difícil comprarle un par de tenis a uno. Y a veces nos sentamos y decimos, todavía es difícil. Para nosotros no, pero para esos muchachos que están en el barrio sigue siendo difícil. Para esa familia que está en el barrio sigue siendo difícil. Así es. Entonces, por eso a veces uno vuelve al barrio para recordar sus raíces. Sí, es difícil y de hecho una evidencia de eso es que cuando un muchacho consigue algo de dinero de forma legal o de forma ilegal, fíjate que comprarse unos tenis es una forma de frontear. Sí. Porque no es tan común que una persona de escasos recursos se ponga unos tenis medianamente caros. Cuando lo que le llaman boutique Uh-huh. están en los barrios. Ajá. Es decir, tú no vas a encontrar una boutique en un sector de clase alta. Tú la vas a encontrar en los barrios, porque quienes consumen esos calzados son los muchachos que no han podido tener uno. Sí. Entonces, eso es lo que se da en el barrio. Sí, yo creo que el mejor ejemplo de que en esa época las cosas eran difíciles precisamente eran los zapatos. Sí. Pensándolo bien. Los zapatos eran duraderos. No porque eran buenos, sino porque había que cuidarlo para un próximo año. Inclusive los uniformes, acuérdate que de la escuela pública eran azules, la franja. Khaki. Uh-huh. En khaki, entonces es posible que mi hermano menor heredaba la camiseta siempre. Que ya casi era blanca. Sí, entonces era esa la forma, mi hermana que era mayor que yo y como también utilizaba camisa, quizá esa camisa pasaba a ser propiedad mía el próximo año. Sí, que uno siempre se rebelaba, mami, pero yo no quiero ser usado, pero era la modalidad para poder echar hacia adelante. Yo recuerdo que a los pantalones no se le cortaba, si quedaban largos no se cortaban, sino que se doblaban hacia adentro, porque una forma era de tenerlo crecer. Claro, cuando tú crecías, entonces lo que hacíamos era que le quitábamos el ruedo, lo doblábamos. Y no hay cosa que pueda crecer tan rápido como un muchacho de barrio. Sí, rápido. De un verano a otro, ya. Entonces se daban esas situaciones. Recuerdo que la dieta era como la misma. En la mañana era la tabla de chocolate que se colocaba en agua a hervir y entonces había un pan para cada uno. A veces el chocolate no salía igual porque la tabla de chocolate había que comprar menos, pero era la misma cantidad de agua porque era la misma persona que iban a consumirlo. Tengo un cuento de los chocolates. Mira, recordando, hubo una época, no quiero mencionar marcas, pero para que la gente me pueda entender tengo que decirlo. En la República Dominicana, en esa época, y creo que todavía, existían dos marcas de chocolate. Una roja y una amarilla. Una roja y una amarilla. Exacto. Una era la buena y la otra era la más o menos. Mucha azúcar. Entonces, era más barata, evidentemente. Sí, entonces, cuando tú veías que traían los chocolates de los amarillos, tú estabas bien. Cuando era la roja, que había era la otra marca con M, una con E y otra con M, tú sabías que había problemas. Mojar un pan ahí era difícil. Eso no sabía, era una cosa una melcocha. Entonces uno en realidad vivió todo eso. Uno iba al colmado a comprar la cena. No era que había una despensa, no era que había un supermercado. Es decir, el diario había que vivirlo. Es decir, ¿qué se iba a cenar hoy? Estaban quizás los padres discutiendo qué iba a darle a sus hijos. Entonces salía, unos plátanos con huevo, que era un clásico.
Sí. Eso era lo normal. Y arroz con huevo. Y nada, mandaban uno al colmado y uno allá para acá. Si no era que aparecía en el destacamento Felicidad, porque lo montaba una patrulla con todos los plátanos, entonces llegaba con el mandado. Sí, antes tú aprendías matemáticas más fácil porque las cuartas, las libras, las medias libras, tú las manejabas con el colmadero. Claro. Porque ahí de ti, si tú llegabas a tu casa con un chin menos, era media libra de azúcar y era media libra. Y tu mamá sabía, la cogía Pero en la mamá mano, sin sabía. tener peso sabía que era... Wow, tremendo. Entonces nos desarrollamos primero, nacimos en Katanga, de ahí pasamos a Vietnam, de Vietnam pasamos a Villa Duarte por un periodo muy corto y regresamos a Los Minas, pero ya al centro de la ciudad de Los Minas, que tiene que ver con la bomba. La bomba de Los Minas, lo que tiene que ver el Por la Ramón Fernández de Emilio. Navarrete. Sí, ya esa es la ciudad. No es lo claro. mismo tú vivir ahí en Katanga o en Vietnam que vivir en la ciudad, porque había que el trayecto a tomar los vehículos era más difícil y todo ese tipo de cosas. Pero en aquella época tuvimos una escuela, se fundó una escuela muy buena, que es la Rafael de la Rosa Lara, que era la escuela club del Club Los Minas. Entonces, lo que tiene que ver mucho con el deporte y la escuela, mis padres se fajaron. Nunca nos negaron lo que era el deporte. Y eso nos ocupó mucho en el barrio y nos quitaba quizá ese tiempo ocioso que podíamos ver otras cosas que no nos iban a aprovechar. Yo decía en la introducción que mucha gente toma excusa nacer o crecer en un barrio para de alguna manera justificar las razones por las que no avanza. Es decir, yo no logré nada en mi vida porque nací en un barrio. Yo no soy profesional porque nací en un barrio. Yo no soy hoy una persona exitosa porque nací en un barrio. Pero tú naciste y te criaste en un barrio y me imagino que viste muchas cosas creciendo. Sí, para ser exitoso hay que nacer. Nada más hay nacer. Así es. No importa en el lugar, se puede ser exitoso, lo que hay que nacer. Tú viste en Katanga, viste en Los Minas, viste en Vietnam a personas de tu edad haciendo cosas indebidas mientras crecías. Claro, inclusive tuve que ver a muchos jóvenes de mi generación perder la vida, estando en droga, estando en atraco. Mientras yo estaba estudiando, cuando llegaba de la escuela o de la universidad, me informaban de que a fulano le habían dado un disparo, la policía, por X o por Y. Y yo vi muchos jóvenes que se fueron, que perdieron su vida, que hoy están en paredes dibujados. Entonces, eso lo pude vivir y no fuimos muy pocos los que quedamos vivos, porque no estoy hablando de que se perdieron porque andan por ahí, sino es que de mi generación hay muy pocos que pudieron sobrevivir a la época. Pero sí, en aquel momento sí, los tigres, como le dicen, los delincuentes, que podían estar vendiendo droga, cuando ellos sabían que se trataba del hijo de los profesores, entonces no intentaban ofrecerle nada. Respetaban de la familia que pertenecía a ese jovencito. Es decir, yo creo que mi papá no iba a tolerar eso, ni mi mamá. Podía salir a buscarlo, porque dentro de que son maestros, también tuvieron que criar a sus hijos y desarrollarse en un barrio. O sea, que ser el hijo de los profesores de alguna manera te ayudó. Implicaba de tener papá y mamá, Ajá. y sobre todo maestros que estaban educando en el mismo sector, en el Ramón Emilio, en la Giná. Esa producción de jóvenes, los mineros, pasaron por manos de mi mamá. Ramón Emilio era fuerte en esa época. Allá mi papá duró mucho tiempo y esos muchachos iban a la escuela. Esos tigres, porque antes el tigre estudiaba. Sí. Acuérdate que el tigre iba a la escuela, con el pantalón por abajo, la camisa muy ancha, pero iba a la escuela. Entonces, había una forma de protección por tratarse del hijo o los hijos de profesores. ¿Ese mundo te llamó la atención en algún momento? ¿Hay fotos tuyas con tu ropa ancha, con tu vestimenta característica? Eso es lo que la gente no entiende, que uno tuvo su inclinación urbana, es decir, el lápiz viviendo a 2 esquinas, Monkey Black era de los más jóvenes, que era de la generación de mi hermano, haciendo travesura en otro lado y así sucesivamente. Al que usted le llaman hoy el napo, no era el napo, era el lagarto. Así era que se le decía. Inclusive él puede dar testimonio de que una pequeña banda de jovencitos menores de edad a la que él pertenecía, así, que hacían travesura,
Creo que es el único que queda vivo. Él lo dirá en su momento. El único de ese coro, que le llamaban de que los Sustagen, así se llamaba la banda, él nada más quedó, y porque corría mucho. Donde oía que pasaba algo, salía corriendo. Y de ahí nada más quedó él. Entonces, el barrio, ciertamente uno está muy vulnerable, pero tú decides lo que quieres ser. Eso eres tú. A mí, ¿quién creyó? Mi mamá y mi papá. Y puedo decir que mi suegro en mi carrera. Pero no todo el mundo cree. En la escuela donde yo estudié no creía en mí. Quizá el director no creyó ni en mí ni en mi hermano, que ejerció la fiscal como fiscal durante 10 años, hasta hace poco. Y cuando nos ven dicen, oye, ¿y cómo es que tú te paras enfrente de jueces a hablar? Ellos se sorprenden porque yo nunca hice una exposición. Yo no fui uno de los mejores estudiantes. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? El bachillerato yo no falté, porque era muy divertido. Yo iba a relajar a todo el mundo, era de lo que se curaba, le ponía nombre a todo el mundo. Se me dificultaba exponer, yo me ponía muy nervioso y entonces no pude controlar eso durante el bachillerato y lo que hacía era no exponer, buscaba la manera de pasar la materia sin tener que pararme enfrente de mis compañeros a explicar una clase. Era algo como tedioso. Pero es paradójico eso. Entonces, que hoy seas... el grupo del colegio, cuando me ve en la prensa, me ve hablando, dice, pero es que no entendemos porque tú te podías marear y caer. Pero la misma necesidad de tú avanzar te lleva a vencer el miedo. Y se ha podido lograr. ¿Tú siempre tuviste claro que querías ir por el camino correcto en la vida o en algún momento tuviste dudas? No porque lo estuvieras como analizando, sino porque la vida te fue llevando quizás por un camino que no era el correcto y en algún momento tuviste que detenerte y tomar la dirección correcta. ¿O siempre estuvo claro que por aquí es que me voy? Es que yo puedo dar testimonio que la educación en la casa no tiene precio y sí es lo que hace al ser humano exitoso o un hombre de bien. No había forma de yo pensar en lo malo. No había cabida. Porque tú llegabas y tenías 2 maestros que te decían qué hacer y qué no hacer. Ese temor estaba ahí. Inclusive cuando jugábamos vitilla, uno jugaba mirando hacia la puerta de la casa porque mi papá y mi mamá no llamaban, sino que se asomaban a la puerta y entonces tú soltabas el bate y decían, con ese muchacho no se puede jugar porque él desde que ve a la mamá parada en la puerta deja el bate y entonces nos descompletamos. Y nunca querían como dejar jugar a uno, no se ponía obligado. Pero en realidad la formación en el hogar, cuando es real, no hay cabida a lo malo. O sea que mucha gente piensa que la educación o la forma en que se criaba anteriormente era arbitraria. Yo quiero que tú me cuentes tu experiencia porque yo publiqué hoy un cortecito de un video que hice hace un tiempo donde yo digo brevemente que para mí una de las razones de por qué vemos tantas cosas negativas hoy en día es porque el núcleo familiar, ese concepto de familia, se ha ido degradando de una forma tan acelerada que los mismos individuos hoy en día no saben cuáles son sus fundamentos ni sus valores. O sea, la gente está como en automático porque no tiene a nadie en casa como que te sirva de guía. Pero para mucha gente, la educación de antes, la que me dieron a mí, la que te dieron a ti, que somos resultado de eso, era una educación arbitraria, donde mamá y papá eran juez, batuta y constitución, y el muchacho no tenía derecho a decir nada, sino a hacer lo que le dijeran. No, si tú haces un análisis del pasado, tú te vas a encontrar con los refranes que me decía mi mamá era, para que te mate un policía, te mato yo, que te parí. Si yo tengo que volver a introducirte a mi vientre, yo te meto y vuelvo y te paro. Si yo voy a dejar una lacra en la sociedad, tú te vas conmigo. Esos eran los refranes. Hasta que
llega un momento que tú creces, quizá la pela la puedes aguantar y tú dices, yo me voy para el cachón de la Rubia a bañarme y lo que voy a aguantar una pela. Y como yo estoy fuerte, son 2 tallazos. Entonces ahí entra lo que es el sentarse con el hijo, hablar y convencerlo de que algo está mal. Y era así que se manejaba. Claro que los tallazos, por ejemplo, cuando yo hacía una travesura muy temprano en la mañana, yo callejeaba hasta esperar que mi papá llegara del trabajo para entrar con él, porque tenía inmunidad con mi papá. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo ese muchacho tiene el día entero en la calle porque no puede entrar a su casa porque tú lo estás esperando para darle su pela? Entonces eso provocaba una situación entre papi y mami y yo salí exonerado de la pela. ¿Qué estrategia? Entonces, Luego volvió a tu papá con tu mamá y tú te y saliste de eso. ya, papi, no podía entrar. Yo tuve que quedarme. Porque tu mamá era la fuerte, ¿verdad? Es todavía. Es decir, los casos que yo tomo pasan un filtro. Y yo voy y hablo con mi papá y hablo con mi mamá. Y ellos me dicen, creo que te conviene, creo que no te conviene. No todo el dinero se toma. Si tú tienes que hacer algo malo para ganarte un dinero, déjalo. Eso es lo que todavía ellos nos plantean. Entonces, se puede ser exitoso saliendo de un barrio. Hay muchos los mineros exitosos. Y el bachillerato, como el del Fabio, también marcaba a jóvenes. No fueron a la universidad, pero ese bachillerato de esa época hizo un lápiz consciente. Es decir, cuando tú comienzas a tocar, hizo un top secret. Esos muchachos salieron de allí. Pero el bachillerato era un bachillerato donde los maestros de esa época eran tu papá y tu mamá en la escuela. Hay una anécdota mucho de Chima, el Chima, no sé si tú lo has oído, que es como urbano. El Chima. ¿De su mamá? Mi mamá le dio clase en la Giná, pero él pequeño le introducía el dedo al tomacorriente. Mi mamá le dio una pela. Y de allá para acá vino la manada de los papás, los tíos, los abuelos, todo el mundo a reclamarle a mi mamá. Y mi mamá lo que le dijo fue que si él se queda electrocutado ahí, ella iba a ir presa, pero que prefería darle su pela, ir presa por una pela corrigiéndolo, a que el joven muera en el aula. Y ese jovencito, el Chima, cuando ve a mi mamá, se tira al suelo y le besa los pies. Esa era la educación que se daba en aquel momento. Siendo un estudiante no muy bueno en el bachillerato, según lo que explicas, ¿en qué momento y por qué tomas la decisión de estudiar Derecho? Yo ingresé primero a la Escuela Nacional de Bellas Artes y estudié arte plástica. Inclusive estuvo casi nombrado como maestro en la escuela. Pero a raíz de que mi hermano menor, que tiene 2 años menos, terminó el bachillerato y ya yo había terminado Bellas Artes, él quería estudiar Derecho, pero se quedó como un poco en la calle y los muchachos como que me reclamaban, no, que tu hermano me cayó atrás con tal cosa y me quería dar. Y había como un pequeño conflicto ahí. Y mi mamá me dijo como que hablara, que se me fuera a la universidad y me hiciera de una profesión, como dicen, el arte es un problema. Y yo me senté con él y le dije, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y me dijo, Derecho. Y nos fuimos a la universidad a estudiar Derecho. ¿Juntos? Sí. Inclusive cuando nos graduamos, mi nombre no lo mencionaron porque creían que era repetido, porque la diferencia es el segundo nombre. Ser del mismo padre y el primer nombre igual. Cuando nos remontamos a la Suprema tampoco me mencionaron. Cuando solicitamos la documentación en la MESI, le entregaron a él y los míos no porque creían que era repetido. Que ha duplicado. Entonces, vivimos como una época en que hicimos lo mismo. Tenemos una oficina juntos. En la actualidad casi ya me acompaña porque hay posibilidad de que salga del Ministerio Público, institución a la que pertenece, y se integre al ejercicio privado. O sea que hicieron la carrera juntos. Cuéntame cómo fue eso. Entonces, estudiar con tu hermano, la misma carrera. Yo soy fan de él y él dice que es fan mío, porque yo lo veía como él se desempeñaba en el aula. Él no compraba un libro, yo era que compraba. Él me decía, ¿para qué tú compras libros? Y yo, pero hay que comprar los libros. Entonces él tiene un carácter y yo otro. Y por eso te digo, fue a la fiscalía y se hizo fiscal durante 10 años. Ese hermano menor, que era el que estaba de travieso, que fuimos a la universidad para hacernos de algo. Y nada, nos graduamos de Derecho, cada quien también se preparó con maestría. En la universidad, él sí era muy bueno. Era dejado, pero era muy bueno.
pero yo no, en realidad también en la universidad. No era bueno. Buscaba la forma de defenderme y obtener mi nota. Es decir, de tratar de someter al profesor mediante un criterio de apelación o de litigio de que podía ponerme un 70, que me lo había ganado, y con eso ya estaba bien, porque yo votaba 30 puntos y quería 70. Yo le regalaba al profesor 30 y yo quería 70. Siempre uno piensa, mi mamá está pagando esta universidad y mi papá, y yo no puedo quemarla. En definitiva, el mismo derecho se ejerció desde que uno era pequeño en el barrio, porque como te decía, tu mamá te mandaba al colmado y de repente tú estabas en la espalda de un camión de la policía, en el Felicidad. Pero en lo que te subían, tú tenías que decirle, no, mira, mi mamá me mandó a comprar este plátano con este dinero, mira el plátano aquí, que tú te estás defendiendo. Entonces, desde pequeño en el barrio se ejerce el derecho penal. Tú te estás defendiendo del colmadero que no te quiere, te está engañando quizá con el azúcar. No, mira, mi mamá que no le está mandando el azúcar y que la morena no era la fina. Entonces comienza ese litigio y creo que eso ayuda mucho al que ejerce el derecho penal. Yo siempre he dicho que el que sale de un barrio tiene la posibilidad de ser exitoso en el derecho penal porque se defiende desde que nace. Uno va a la escuela desde su casa a pie, con 4 o 5 años de edad, y se dirige a varias cuadras. Sale de la escuela donde hay muchos muchachos y tiene que buscar la forma de llegar a la casa. Entonces, uno comienza a defenderse a muy temprana edad y ya cuando llega a un tribunal es hacer lo mismo que tú has hecho toda tu vida en el barrio. A ver, por lo que me cuentas, tú no tenías amor por esa carrera. No, para nada. O sea, tú le estabas haciendo para de Para alguna mi manera hermano. ayudar a tu hermano Sí. y tú haces algo mientras Y tanto. lo mío era el arte, la pintura. ¿Y en qué momento eso se convierte en algo importante para ti? O cuando tú te pagan. Desde que, En el primer caso tú dijiste, bueno, esto funciona. En el primer caso era algo muy simple y yo pedí 75,000 pesos por una audiencia. Te estoy hablando en el 2010. 75. Recuerdo que subí a la audiencia y cuando bajé, que tuve ganancia de causa, el cliente me estaba pagando ahí en el distrito, en el mismo palacio. Y yo le dije, no, pase, no, usted lleva eso allá a la oficina. Y un veterano abogado al lado mío me dice, pagate, ¿usted qué te están? Coge tu cuarto. Coge tu cuarto rápido, que después que se van no te van a pagar. Y yo le dije, señor, venga, devuélvame mi dinero. Entonces dijo, wow, pero por uno hacer algo que es como tan fácil, que es subirse y defender la posición de alguien, a mí me están pagando, esto es demasiado bueno. Y entonces dije, voy a ser un abogado de ejercicio, voy a ejercer el derecho, pero en principio fue bastante difícil porque nadie contrata a un abogado joven y muy flaco, y colocándose un poloché. Entonces lo que hice fue... O sea, ¿tú subías a audiencia o te vestías con poloché? No, yo iba a la y una fiscalía chaqueta? y era con un poloché porque eso era lo que tenía del barrio. ¿Dónde estaba la chaqueta? ¿Qué chaqueta? La de la graduación. O Y sea, eso no se lo ponía, no era para graduación. ¿Para qué tú Sin te... chaqueta, solamente Sí, un poloché. un poloché. ¿Poloché como? ¿De cuello? ¿Qué? De cuello, rosado, con línea. Entonces un día un fiscal me sentó y me dijo, mira, mi hijo, yo te veo buena proyección, pero tienes que comprarte chaqueta, tienes que vestirte como abogado, tienes que creerte que tú eres el abogado. Y entonces ahí comenzó lo que es la compra de la camisa y de la chaqueta y comenzó a cambiar. Pero yo iba a la fiscalía, por ejemplo, yo le decía a Lord, ¿qué es lo que pasa con el vecino? No, que el vecino me tiró una agua sucia ahí en el contenedor. Ah, pues ven, vamos para la fiscalía gratis. Si la luz te llegaba alta, si un vecino tiraba Cualquier basura cosa al frente de la casa, ven, vamos. Entonces, el dejarte ver en la fiscalía, comenzaron a identificarte como que tú eras abogado. La gente, pero yo siempre veo a ese joven en la fiscalía. ¿A dónde yo lo vi? En la fiscalía. En la fiscalía. Entonces, era gratuito. Yo lo que quería era aprender y ejercer. Si alguien te debía un dinero y te decía, ven, vamos a cobrar, vamos para la fiscalía. Y íbamos y ponía una denuncia y citaban a la persona y la persona pagaba y nada, tú te ibas y no me daba ni un peso. Porque lo que yo quería era ejercer. Yo salí a buscar trabajo, pero como yo había estudiado locución, me gradué y tengo mi carnet, 14093 de la comisión,
Estudié en Bellas Artes, gané muchísimos premios durante mis estudios. Estudié Derecho. Entonces, cuando llevaba el currículum, nadie me daba empleo porque me decían, es que si te doy el empleo, tú lo vas a dejar a los 2 meses por tu currículum. Entonces, el suegro mío, que era cuando tenía mi actual esposa, novio. Cuando estaba de amores. Sí, de amores. El suegro me regaló un escritorio y me dio como un pequeño espacio en un negocio que él tenía y yo lo puse ahí, el escritorio, en mi oficina. Parecía el cuartel de Pachulí, de la comedia. Sí. Un teléfono negro y todo. Y entonces ahí comencé como a tener un escritorio con una silla y él me dio la oportunidad, como me decía, ven, sí. Y le agradezco mucho porque me dio el escritorio. Nadie me daba un empleo. Y ahí comenzamos con el asunto de lo gratuito y después comenzaron a llegar casos donde yo no sabía cobrar porque tú hablar de 75,000 pesos, de 30,000 pesos y que por ir a un sitio y hablar y defender a alguien era mucho dinero. Porque un profesor para ganarse eso tenía que trabajar un mes entero. Entonces, por ahí nos fuimos desarrollando hasta que comenzaron a llegar casos bastante buenos. Yo tuve procesos que fueron emblemáticos aquí y la gente no lo recuerda quizás porque mi característica en ese momento era más delgado, más como así, un poquito menos lavado, como dicen. Entonces, yo tuve un caso que era, recuerda en el 2012, que se armó un problema con un billete del 2012, serie 2012 de 2000, que decían que era falso, que no era falso. Ese proceso lo llevé yo, siendo un novato, y lo gané. Y eso fue un caso que se hizo, como todavía las redes sociales no eran tan viral, pero sí sonó mucho. Tuve muchos casos de homicidio, me gustaba mucho defender homicidio, casi siempre del lado del agresor. Y me fui dando a conocer en el tribunal. Y la gente ya me buscaba. Entonces, a partir de ahí llegaron algunos de los celebridades. Eso fue más adelante, ¿verdad? Sí, mucho más adelante. Ya fue en pandemia. Lo de las celebridades fue en pandemia, pero ya yo tenía mi oficina reconocida y llevaba procesos buenos. Casi 10 años de ejercicio en ese momento, ¿verdad? Sí, 10 años de ejercicio. 2010, 2020, 10 años de ejercicio cumplido. Ya yo tenía una trayectoria corta, pero me conocían. Los jueces me respetaban, decían, ese muchacho promete. Y yo fui llevando esa guía, pero enfocándome en mí, en que yo quería lograr el objetivo de que la gente me llamara para yo servirle. Para ser un abogado exitoso, creo que lo hablamos brevemente en uno de los videos que hemos hecho aquí, hay que ser reconocido. Es importante que te conozcan, que la gente te identifique. Has mencionado, yo quería que me vieran en la fiscalía, que me conocieran. Sí, porque no te llegan casos. La publicidad es lo más costoso en nuestro país. Y entonces la forma de tú obtener publicidad es asistiendo a una celebridad o teniendo un caso muy sonoro. Hay abogados que ustedes lo mencionan y lo mencionan porque han tenido un caso sonoro. Y de ahí han salido a la televisión, han salido a programas de televisión individual o participan en noticiarios. Entonces, la publicidad es costosa. Tú no puedes pagar una valla para decir, aquí estoy yo. Pero fulano abogado. También dice, fulano abogado, pero ¿qué tú has hecho? ¿En qué yo te he visto? Y así es que se vende uno como abogado. Pero después que te contratan, entonces tú tienes que dar un servicio de calidad y también dar buenos resultados. No es que tenga ganancia de causa, sino que el servicio se haya dado de calidad. Porque no necesariamente tú puedas ganar, sino que se haya dado un servicio de calidad y que el cliente no se quede. Si yo te pregunto tu averaje en términos de lo que has ganado y lo que has perdido, en términos de casos, ¿a dónde se inclina la balanza? ¿Hacia las pérdidas o las ganancias? No, ganancias. Porque soy también muy mediador. No necesariamente yo llego al tribunal. Yo puedo trato de resolver antes de llegar al tribunal. Y si se resolvió antes de llegar al tribunal, ganamos todo. El rol del abogado es evitar que el conflicto se dé. Uno llega, pero no es para pelear. Es para tratar de que eso concluya en buena lid. Independientemente, el abogado se le paga, pierda o gana.
Sí. Esta es la diferencia. ¿Verdad? Bueno, hay algunos que hacen acuerdos que de lo que si ganan, de lo que obtengan, depende del caso. Son modalidades que uno diría que están obsoletas, porque es que yo no puedo trabajar para cobrar algo futuro. O por imagínate, tú recibes una herencia millonaria, tú dices, bueno, aquí hay una oportunidad, esta persona puede ganar, déjame jugármela. Es que en la materia penal y la materia civil tienen como diferencia esa situación que hay abogados que son ricos de sentencia, ricos, millonarios de sentencia, pero no han podido cobrarla. Y los abogados penalistas cobran, se apoderan con el dinero en la Con el mano. dinero en la mano. Y casi siempre, como se trata de la libertad de un individuo, se vende la casa. Cualquier cosa hace el familiar Hay que pagar. para que vuelva a ese estatus de libertad. O sea, en materia civil es mucho más difícil conseguir dinero. Que hay que esperar mucho y hay veces que quienes vienen verificando dinero son los nietos tuyos. Porque los procesos duran mucho, duran hasta 20 años. Sí. Hay procesos que se ponen viejos, ancianos, y están en los tribunales. ¿Qué tan cierto es esto de que los procesos aquí, penales, civiles, son tan agotadores que mucha gente termina desistiendo en el camino, en tu experiencia? El derecho penal es costoso. Es decir, tú contratarme a mí es costoso. Porque yo te puedo decir, dame $10,000 por una fase preliminar o dame $5,000 para yo tú subirte a una audiencia de medida de coerción. Entonces, tú hablar de 300,000 pesos a una persona que tiene un conflicto con la justicia y que tiene un salario de 30,000, Complicado. no tiene ni carro. Entonces, es algo complicado. Por Un eso, pagaré, te firmamos un pagaré y tú lo cobras. no. Que no, que firma pagaré no tiene cuarto. Entonces, es difícil el acceso a la justicia de calidad, porque tú contratas el abogado de acuerdo a tu bolsillo. Y hay inversiones que se hacen. Por ejemplo, yo estoy participando de la defensa de uno de los imputados del caso Calamar. No es lo mismo. Es decir, para tú trabajar un expediente donde nada más de relato son 2,120 páginas, no es sentarte a leerla volándola. Wow. Es que tú tienes que hacer una inversión como abogado para poder dar lectura a todo. Claro. Tener un equipo que te pueda leer 500 páginas, decirte lo que hay allí y después leerla tú, tener un creyón, tirar copias y recolectar muchísimas cosas para tener una buena defensa de calidad. Eso vale mucho dinero. Entonces, si tú no tienes con qué pagar un abogado de calidad, te vas a ir con uno con menos calidad. Esos clientes son buenos, Toribio. Sí. Yo he sido bendecido con los clientes. Y aquí hay muchos casos. Todos Sí. los días uno se levanta con una operación nueva. Sí. Van a dejar el mar sin Algunos especies. abogados dicen que Jenny Berenice está haciendo un buen trabajo. Sí. Claro. Ciertamente. Claro, No, ciertamente. le están llegando. Por todo lo que estamos viendo, No, ciertamente. que le están llegando los Mucho abogados a los trabajo. casos. Hay abogados que estaban sentados en su casa que ya tienen trabajo. Entonces, ya para el 2020, en pandemia, surgió una novedad y es que no todos los abogados manejaban la computadora. Y entonces ¿Cómo? llegó lo virtual. Oh, Las audiencias las virtuales. audiencias. En las audiencias virtuales, entonces yo, que del barrio, teníamos el internet, que nos lo pasaba el amiguito, el Dayaló, ya uno venía dándole a todo eso, entonces pude instalarme con mi computadora y accesar rápidamente a la plataforma y fui de los primeros que pude conocer audiencia. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú podías conocer una audiencia el mismo día en Barahona, en La Romana y en Santiago, desde tu habitación. Entonces, los ingresos eran bastante buenos porque tú no tenías que gastar combustible, no tenías que ponerte de que... ¿Te gustaba así, verdad? Eso era muy bueno. Entonces, hay algunos... No había que ponerse Sí, tú te lo ¿verdad? colocabas, pero algunos abogados no estaban todavía listos para esa modalidad y entonces te comenzaron a entrar muchos casos porque la gente lo que quería era que su proceso continuara. Claro. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de darme también a conocer porque en las redes sociales ya se sabía que yo podía conocer mis audiencias de manera virtual. Yo publicaba, conocemos audiencias de manera virtual. Entonces, eso se fue regando y para la pandemia, como 5 meses después de marzo, septiembre, ya yo tenía 2,000 seguidores. Era mucho. Que llegaron por ahí. 2,000. Yo tenía como 2,000 en Antes de la Instagram. pandemia, ¿cuánto tenías? No, como 115.
Entonces llegaron los 2000 y se dio una novedad una vez con el Urbano Honguito. Ese fue tu primer... No, el primer Caso sonoro. como problema en el arte. En lo En que el tiene arte, que ver claro, del arte, no de esa otro cosa tipo. del arte. Ese fue el primero. Sí. ¿Y oye quién? Y ese muchacho tuvo un conflicto Uno de los de él. con uno de los de él, con uno de ellos mismos. Eh. Y entonces él llegó a mi oficina y yo lo puse a firmar un contrato para protegerlo, porque sabía que había cumplido la mayoría de edad. Yo le dije, ven, vamos a ponerte a firmar este contrato como de protección, como que yo te estoy firmando. Pero era porque yo veía que el muchachito estaba muy ingenuo. Entonces lo puse a firmar porque sabía que iban a andar atrás de él. Entonces ahí Santiago lo llamó, Santiago Matías, y lo firmó, dique. Y yo me quedé callado porque yo dije, bueno, si es para bendecir al muchacho y darle cuarto. O sea que Andrés Toribio, tú eres quien originalmente tiene firmado a Honguito. Tenía, porque ¿Por qué tú después hiciste con eso? yo ¿Lo le di rompiste? release. No, le di release porque al final era protegerlo, que él no tuviera... Así, sin ni uno lo diste. ajá. No te dieron ni uno. No, porque era... Ni 500 yo dólares. no tuve interés nunca. Entonces ese muchacho, cuando va a donde Santiago, que lo firman, canta con Ozuna. Yo no puedo ponerme a eso porque está claro. bien. Entonces después hubo una situación de que con Karim. También. Y ahí Santiago me llama y me dice, mire, yo tengo firmado a... Y yo, mi hijo, tú estás hablando con un abogado, No, voy a llamar a todos mis abogados. Yo, llama a quien tú quieras. Y entonces después cuando le expliqué, él dijo, no, pero tú eres un problema. Entonces todo se regularizó. Y recuerdo que la última vez que defendí a ese joven fue por un asunto de violencia de género. Y ahí yo le dije, mira, porque era gratis. Ahí yo concluyo contigo, porque ya tú tienes que cambiar, tú tienes que decidir evitar ese tipo de conflictos. Ahí ya él se siguió metiendo con los Sí, problemas. ahí fue que él... Después vino ahí fue que él Toxicro. aceleró. Después- Ese fue el primero, Honguito. Luego vino... Toxicro y la correa. Oh, sí, sí. El show de la correa. La situación de la correa. Entonces, con la situación de la correa, ahí la gente en pandemia, viendo nada más contenido, se hicieron eco de uno. Y también los artistas. Es decir, cuando hablaban de Toxicro y su abogado y que logró no tener ninguna consecuencia penal con relación a ese hecho, entonces todo salió bien. ¿Y quién era el abogado? Andrés Toribio. Y ahí comenzó a surgir lo que es el nombre mío en el ámbito artístico. Pero ya yo venía con mi trayectoria, no era de que yo ando buscando sonido, sino que se da. Me pagó muy bien y yo dije, wow, pero estos muchachos pagan bien. Bien. Porque tú no le cobras, prácticamente ellos te dicen, ¿cuánto es, doctor? No, mío, date lo que tú quieres y cuando te pagan es más de lo que tú estabas esperando. ¿Por qué? Porque ellos se sienten muy agradecidos. Claro. Y ellos no quieren como quedarse debiendo y dan como resultado un buen pago. No, y además en el caso de Toxic Crow, que ese video andó y rodó y rodó. Eso estuvo en Telemundo, y Univisión. Él no podía decir que no, que él no le dio con la cosa. Entonces, No había forma. Toribio, te la jugaste ahí. de ahí siguieron los artistas llamando a uno. Me vinculé o me he vinculado mucho como amistad con Santiago Matías. Me llama para hacerme algunas preguntas de cosas o qué yo opino de situaciones y yo le explico. Y eso me ha vinculado y me ha proyectado, me ha dado a conocer. Y los seguidores llaman por 40,000 y pico. Una cosa que eran 100 y pico. Entonces, eso ha provocado buenos ingresos y buenos casos. Ahí hemos podido defender a Yailin, hemos tenido a Braulio Fogón, hemos participado en la defensa de Rochi, que recuerda que un día vine aquí y te dije, no puedo hablar de ese tema porque es posible que mañana esté participando de ese proceso y no puedo opinar, ¿te acuerdas? Claro, y una semana antes hablamos de Rochi también, antes de eso. Y luego ya no podíamos hablar a profundidad. Sí, Así claro, es. lo Entonces recuerdo. también influencers como Jen Quesada, La Patrona, entonces ahí cayó presa una influencer que eso se hizo bastante viral. ¿Qué tal esa catá por ahí de nuevo? La muchacha no coge cabeza. No sé de ella. Ya yo no ando en esa. Entonces se da esa situación y me coloca en un lugar que sin yo tener un programa de televisión, ir a un noticiero, es decir, y que tener una pauta O una sección. o una sección o participar en los medios, la gente ya te puede comparar con aquellos que sí han participado en los medios. Entonces, la preocupación siempre era que te llamaran sonidista, que no, él lo coge por sonido.
pero hubo un equilibrio con relación a mis procesos, porque habían procesos que la gente creía que me estaban pagando y no me estaban pagando, y yo no lo publicaba. Entonces después tuve que publicarlo para tener un balance, decirle, sí, yo he tomado estos tipos de procesos y yo he tomado esto, porque la mayoría de seguidores creen que uno nació ahora como abogado. Sí. Y ya vamos para 13 años. Lo de la pandemia, 2023, y ya tenía 10. Entonces, claro, hemos crecido como firma de abogados, tenemos un buffet grande con la ayuda de mis hermanos, la ayuda de mis padres, de mi suegro, de mi esposa. Tengo una esposa que siempre me ha apoyado, es decir, mientras todo te da en la espalda, cuando tú llegas a tu casa, ella te dice, no ha pasado nada y vamos a seguir hacia adelante. Y eso no tiene precio. Eso es así. Entonces, una mujer que te diga, vamos para adelante, y es la que duerme contigo, es la que se embarazó 2 veces para darte 2 criaturas, claro que tengo que creerle, porque se ha entregado a mí. Entonces, ese apoyo, claro que va a tener un resultado. Yo tengo un buffet de abogados, una firma de abogados, una estructura, un edificio que pudimos construir gracias a la ayuda de mis familiares y los clientes que nosotros tenemos. Podríamos decir que fruto de todo lo que ha pasado con tu carrera a raíz de la pandemia, la estructura o la marca Andrés Toribio se consolidó. Es decir, esos años que han pasado del 2020 hacia acá te han ayudado a poder avanzar quizás lo que no habías avanzado antes de la pandemia. Sí, claro. Eso, el resultado está ahí, es evidente. Inclusive llevo muchos procesos que no son de famosos, producto de esos muchachos. Y me pagan, yo gano dinero bien, yo puedo sostener mi oficina, puedo dar, puedo donar. Inclusive en estos días le dije a mi mamá que me interesaría ir a una farmacia. Tú sabes cuál es la vocacional que está en el barrio Puerto Rico. Sí. Que le decían que niños especiales, que hoy es diferenciado. Sí. Entonces hay una farmacia casi en la esquina, no sé si tú la recuerdas, una farmacita ahí. Mi mamá me mandaba cuando pequeño a comprar una Franol. No se me olvida el tipo de pastilla. Y costaba 25 centavos. Entonces yo iba con los mismos 25 centavos y mi mamá a veces tenía que partir la pastilla porque era de asma que ella sufría, para dividirla en 2 para cuando vuelva a apretarse. Tomársela de nuevo. Apretarse asma. Se la tomaba. Entonces yo recuerdo que era un momento de mucha precariedad. A veces no había con qué comprarla. Y yo iba a mi farmacia pequeñito con mis 25 centavos y la compraba. Y hace unos días le dije, mami, yo quiero ir a esa farmacia porque pasé y la vi y quiero sentarme, y todo el que vaya entrando a la farmacia que yo considere que no tiene con qué comprar realmente su medicamento, yo quiero destinar una porción de lo que me he ganado para dárselo, porque eso lo viví yo. Entonces, así como me entra el dinero, yo trato de bendecir, porque el que viene de barrio, si no se olvidó lo que pasó, claramente cuando tiene algo, va a ir al barrio a devolver de lo que ha recibido. Y eso se te devuelve en bendición, hermano. ¿Eso es así? Así es. Dime una cosa, Andrés, ¿cómo te ve la gente en el barrio? Como un héroe. ¿Qué te dicen? ¿Te abordan? ¿Te hablan? Sí, me quieren, me dicen que me tira diputado, que me tira regidor, que yo soy un orgullo del sector y que he engordado también, que me veo malabadito. Afortunadamente, sí, ¿verdad? que me veo malabadito y cosas así, pero ellos se sienten orgullosos de que de allí salió un joven que no se ha torcido, un joven que tiene una familia estable, un joven que tiene una profesión, que la ejerce y que no hace lo malo para obtener beneficio propio. ¿Por qué tú crees que tanta gente dice, repite, que si vienes de barrio te fuñiste? ¿Por qué hay tanta gente diciendo eso? Casi siempre el que lo dice es el que no hizo nada. En el barrio hay muchas escuelas. En el barrio es que más escuelas hay. En el barrio es que más mercados hay. Yo recuerdo que cuando nos mudamos una vez, que salimos la primera vez de Los Minas, que eso fue, tuvieron que darnos esta terapia, cuando tú abandonas el barrio, nos mudamos a un sector que se llama Los Rosales.
Y ahí conocimos que tú pedías al colmado y venían un delivery. Ah, sí, oye. Pero había que darle propina al delivery, Claro. pero el plátano costaba 3 veces de lo que costaba en el mercadito de los minas. Sí. Se pasó mucha hambre. Porque cambiamos la modalidad, donde tú ibas al colmado, tú ibas al mercado y comprabas un plátano a poco precio. Y ya llegaba un tigre de que con una cubeta atrás y había que darle, si no te dejaban de último, un conflicto. Entonces, el barrio, tú decides lo que vas a hacer, porque hay muchos que no son de barrio y no han logrado nada. Exacto. Cuando yo te digo los estudiantes, mis compañeros, no son todos que están ejerciendo una profesión. ¿Por qué? No sé. Muchos se graduaron de Derecho conmigo, pero no todos ejercen el derecho. Porque todavía te gradúas de Derecho y tú tienes que decidir ejercer el derecho. Llevar tu profesión, cobrar por tu profesión. Y eso dependerá siempre de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces es una situación de ti. Tú lo decides. El barrio no te limita a nada. El barrio lo que te hace más fuerte. Te hace desarrollar rápido habilidades. Por eso te decía, el derecho, el que estudió derecho y salió de un barrio, es difícil que no ejerce y se dé bueno, porque es que vivimos montándonos en un vehículo público y échate para allá. No, ¿qué es lo que pasa? Tú me vas a carteriar. Eso es lo que se vive. Entonces, tu misión es defenderte desde que tú abres los ojos en el barrio. Entonces, no creo en eso de que porque tú hayas nacido en un barrio, tú no puedas ser un joven exitoso o una persona exitosa. Tú sabes que es importante que gente como tú le hable a la juventud del barrio precisamente de esas cosas. Hablarle en las escuelas, explicarle la importancia de tener un norte, de hacerse de una profesión, porque muchos jóvenes no ven como algo aspiracional el ser un abogado, porque quizás entienden que eso no deja dinero. Fíjate que ahora hay una necesidad de tener dinero rápido y la gente no piensa en estudiar, en fajarse, en hacer ese proceso, que no es fácil, no es de un día para otro. O sea, la gente ve a Andrés Toribio hoy, pero hemos establecido en esta conversación que cuando la gente comienza a conocerte a nivel popular, tú tenías ya 10 años, una década guayando la yuca, tomando casos gratis, yendo a la fiscalía aquí y allá, haciendo, ¿verdad?, tus pininos, hasta que la oportunidad llegó, pero la oportunidad llega y tú la aprovechas porque tú estabas listo para la oportunidad. Hay que estar preparado para la oportunidad. Entonces, yo siento que hay que decirle a muchos jóvenes allá afuera que sí se puede avanzar también tomando este camino. Sí, mira, siempre hay alguien que tiene más debilidad que tú. Porque hay veces que el joven no ejerce la profesión porque tiene temor a pararse como yo lo tenía. Pero en mi primera audiencia yo vi a alguien que temblaba más que yo. Es decir, yo vi un joven que se paró y cuando él tomaba las páginas era temblando, y entonces lo que yo hice fue que tomé la mía y me coloqué y yo decía, pero yo tiemblo menos y él está parado ahí. Era una traba que yo tenía. Claro, una entonces, limitación mental. A ese colega yo todavía lo veo. Y yo le digo, yo te quiero mucho, yo te admiro. Y él no sabe qué es, porque fue el parámetro en el que yo entendía que si él temblaba más que yo, o se ponía más nervioso que yo, ¿por qué no me podía parar? Ya no tiembla ya él. Sí, igual. Ya, sí. Sí, porque quizás ya es una situación No, ya es de... otra cosa. Sí, pero eso me motivó, Sí, ¿entiendes? A enfrentar mi temor. Entonces, hay muchos jóvenes que son egresados, ya son abogados, y tienen temor a ejercer. Siempre al principio va a ser difícil. Pero yo tengo que decirle a Lors que lo que yo soy es abogado. Para cuando él piense en una situación, diga, espérate, pero yo tengo a Toribio. Entonces, claro, tú tienes que creerte tu profesión, lo que tú eres, y decirle al mundo que es eso lo que tú vas a ejercer. Entonces, tu generación llegará el momento que van a ocupar el espacio, por ejemplo. Los jueces llegan a ser viejos y a ser sustituidos por nuevos. Mi generación de 40 años, nosotros somos de los 40 años, comienza a ocupar la fiscalía, la judicatura, que los jueces,
comienzan a ejercer el derecho, comienzan a ser ministros, a ser directores, y si tú no estás preparado, entonces ellos no pueden hacer nada por ti. Tu generación llega a ocupar todo lo que es el engranaje social y tú eres parte de eso. Pero si te quedaste en tu casa con el título enganchado y no seguiste diciéndole a ese amigo, mira, yo soy el abogado fulano, entonces nunca se va a acordar cuando él esté en un puesto. Llega la oportunidad, pero llega cuando te toca la generación. Santiago Matías tiene 41 o 42. El lápiz consciente tiene 41. Sí, es la 41. misma generación. Yo tengo 40. Sí. Tú tienes que andar por ahí. Sí, entonces, cuando tú ves quiénes son los que están en la comunicación, ¿cuál generación? La mía. Hay una generación que ya pasó, que claro, que uno le llama odre viejo, y nosotros somos vino nuevo. A ellos se les dificulta aceptarnos, pero es nuestro momento. Y ese momento hay que aprovecharlo y para eso hay que estar preparado cuando llegue. Es bueno mostrarle a esa juventud de ejemplos como el de Andrés Toribio. Y yo cada cierto tiempo voy a traer aquí gente de barrio que ha logrado trascender, porque es importante que vean esos ejemplos. Definitivamente, cuando hablamos de degradación social, cuando decimos que la juventud no quiere hacer cosas positivas, también tenemos que mostrarles a ellos ejemplos de éxito de gente que viene del mismo extracto social que ellos y que ha logrado posicionarse. Independientemente de que para muchos el barrio es una sentencia de fracaso, para otros es una bendición, porque lo que tú aprendes criándote en un barrio, esa habilidad que tú desarrollas, el poder... Mira, yo me iba, por ejemplo, tú dices, cruzar calles siendo pequeño. Yo recuerdo que con 12 años yo tenía que salir de mi casa en Los Minas, irme al STA, que en ese momento estaba allá atrás, en Los Minas, allá atrás. Sí. Pero es una zona totalmente diferente a la mía. Fíjate, estamos en Los Minas todos. Y las calles son muy distintas. Todo es diferente. Y el tráfico. No, y el ambiente. Porque el tigueraje de esa zona no es el vago, mío. Allí era más vago que... Y yo, un chamaquito de ese tamaño, cruzando y atravesando, estudiando en un liceo nocturno en un momento, porque mi papá trabajaba en un liceo nocturno. Que no, cuando era nocturno era que no había luz de verdad. En el barrio no había luz. No. Y era una cosa tremenda porque yo con 12 años, en un liceo que estaba concebido para gente adulta que se supone que estaban ahí porque no podían estudiar en el día ni en la mañana porque trabajaban. Y yo le decía a mi papá, pero es que yo no pertenezco a este contexto. Y mi papá decía, bueno, lo que hay es esto porque no hay de otra. ¿Tú entiendes? Entonces, pero uno desarrolla habilidades que te ayudan luego, cuando tú te enfrentas a cosas que te pasan en la vida adulta, a manejarlas sin tú perder el norte. Sí, y mucha gente joven ahora mismo que no se está criando quizás con esa guía o con un papá o una mamá que te haya de alguna manera expuesto a ese tipo de ambiente donde tú aprendes cosas, mucha gente no sabe cómo manejarlo de lo que le pasa en la actualidad. Bueno, yo no quepo en la habitación en que yo y mi hermano dormíamos en Los Minas. Yo le digo a mi hermano, ¿cómo era que estábamos aquí dentro? Ajá. Sin abanico. Y la ventana que da a la ventana del vecino, pegadito así. ¿Cómo era que podríamos estar allí? Pero eso era mucho para nosotros. Así es. En ese momento. Por eso te digo, a la gente, creo que la parte exitosa de un profesional es que si salió del barrio, no tenga temor a volver al barrio. Es decir, ¿cuál sería mi estado natural? Estar en el barrio. Aunque viva en un residencial en la actualidad, viva quizá en una buena casa, tenga varios vehículos, no tenerlo en el futuro no me va a hacer daño. Entonces, cuando tú no tienes la intención de producir para tener o para mostrarle al otro, todo te llega. Yo me río mucho porque en los casos, pues eso se da en el derecho, abogados que son de una clase social o de un residencial y los abogados que somos del barrio. Pero en el derecho penal es como más el barrio que el residencial. Cuando tú te diriges al juez, tú te diriges más con lo cotidiano. Ese señor tiene su familia, usted no lo puede dejar preso, ¿quién lo va a mantener? Tiene un hijo que tiene una condición diferenciada. Todo eso tiene que ver con lo que se vive en el barrio. Eso casi nunca lo vive alguien que esté de otro trato social más alto. Entonces, cuando el otro se expresa, lo hace inventando porque no lo ha vivido. Y uno se ríe del que está inventando.
y dice, mira lo que hace este, Claro. porque no lo ha vivido. No, el mismo barrio te da los elementos. No es lo mismo tú defender o asistir a una víctima de atraco de un tipo como yo, que salió del barrio, que vio atraco, vio a la vecina. Vecina, ¿qué le fue? Ay, no, me monté en un carro y me atracaron. Tú lo vivías. A un muchacho que no sabe de atraco, lo que lo sabe en teoría. Entonces, cuando tú vas a donde un juez, tú le dices, no, esto ocurrió así, 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 pero es porque ya tú vienes desde chiquito escuchando. Me carteriaron. Viviéndolo. Tú no vas a saber lo que es carteriar en otro lugar. Pero nosotros sí lo sabemos y los jueces lo que ven es lo que ocurre mayormente en el barrio. Entonces, uno se ríe mucho de esos abogados que inclusive han estado en universidades costosas. Y yo le digo a los jóvenes, no tienes que estar en una universidad costosa. Todavía te gradúas de licenciado en Derecho y tú decides el abogado que quieres ser. La universidad no te prepara para tú poder producir dinero. Es como que te da la noción de lo que tú eres en realidad y te dice, ve y busca tu dinero, ve, ejerce tu profesión. Pero ese ejercicio lo desarrollas tú porque no te lo enseñan. Claro. La universidad te dicen, mire, hay un fiscal, tú vas a llegar, tú dices buenos días y cuando tú llegas la fiscalía está así. Claro. Y el fiscal no ha llegado a las 12 del día. Y cuando llega dice, no voy a atender a nadie porque hoy... Eso no te lo dan. No, magistrado, discúlpeme, pero yo vengo del interior. Todo ese tipo de cosas casi se da en el barrio. Cuando tú ves otros que quizás no son del barrio, lo que van a decir, no, pero yo lo voy a someter porque eso es una injusticia. Y eso no es así. Porque cada quien tiene su situación. Eso es materia penal, cuando te digo materia criminal. Entonces, uno lo que tiene que echar para adelante, como hemos dicho, tú decides lo que quieres ser. Dios te da un cuerpo, te da la fuerza, te da la mente. No necesariamente tú tienes que tener tus dos manos buenas. Puedes tener una o no tenerla. En el derecho es así. La mente es lo más importante. Y te pagan por lo que tienes en la cabeza. Y tú inviertes nada más eso. Porque si es de hablar de hojas de maquinillas, de tinta, de tener una computadorita, no hay que hacer una gran inversión. Tú tienes una gran inversión para poder producir contenido que ayude a la sociedad y tener un ingreso. Pero tienes que invertir mucho dinero. El abogado solo es la cabeza. Tú inviertes tienes que colocar tu inteligencia y tienes que colocar un dinero para poder producir. El derecho no es así. El derecho te llamaron, saludos, estamos aquí. No, es que usted no lo puede trancar porque usted tiene una orden de arresto. No, no la tengo, entonces soy ilegal, me voy para el tribunal a solicitar que está ilegal preso. Eso es la cabeza. Entonces, yo no tengo que buscar un micrófono, no tengo que buscar una pantalla, nada de eso. Te pagan por tus habilidades. Entonces, los jóvenes que ya han sido egresados, son egresados de Derecho, no crean que tienen que ir a mi oficina, pasar por mi oficina. No crean que tienen que ser empleados de mi oficina. Es que, anterior dije, mi suegro me dio un escritorio y yo puse el escritorio. Me senté y recibí y comencé a ejercer el derecho. Yo me publicitaba yo mismo, me montaba en un metro y decía, yo soy abogado. Había un loco que así, dijo que era abogado. Después te ven, por ejemplo, ahora me ven en la televisión y dicen, pero ese fulano, ese, y comienzan y ya uno va a los supermercados y tiene que ponerse un peinado distinto porque... ya tú eres figura, Doribio. Sí, después que uno pasa como de 5,000. Hay gente que con 1,000 seguidores ponen no free promo, así que... No. Y nada, y tenemos muchos casos, como que quiero que quede claro, nosotros tenemos muchos casos que son gratuitos, inclusive en estos días. Te voy a preguntar eso, yo sé que tú me vas a hablar de eso. Vi que publicaste que vas a atender casos de violencia de manera gratuita. La gente comenzó a decir que si nada más eran de mujeres. Ajá. Yo decido como abogado asistir de manera gratuita a la mujer, por un criterio quizás hasta personal. La estadística te dicen a ti que mueren más mujeres a manos de los hombres que hombres a manos de las mujeres. Eso es lo que la gente no quiere entender, porque a mí también me cuestionan, pero sigue dándole. Entonces, producto de esa situación en que por tú no tener un abogado puede pasar una tragedia. Por tú no tener un abogado de calidad puede pasar una tragedia.
Yo invito a los colegas y también a los que son egresados, los que van a salir de la universidad, que cuando usted está en un proceso por dinero, porque usted se va a ganar unos honorarios, usted no puede decidir sabiendo que la vida del contrario puede correr peligro. Porque la misión quizás sería que mi cliente esté en libertad. Pero si yo sé que mi cliente estando en libertad va a provocar un daño, como quitarle la vida al contrario, mi deber es manejar el asunto porque tengo un problema. Yo como abogado no me puedo sentir bien si mi cliente sale y le quita la vida. Pero tú tienes conciencia, Toribio. Pero hay mucha gente que no, no le importa. Pero eso. es que no se puede pensar en el dinero. Ojalá y todo porque el mundo en definitiva así. El derecho se trata de que tú cuando defiendes a uno, al contrario, tú te lo ganas. Yo he visto que yo he sido abogado de uno y termino también siendo abogado de la otra parte. Eso pasó recientemente. Yo tenía una artista y otra ciudadana. Y en definitiva, cuando fuiste a mi Instagram, la viste a las dos. Ajá. Entonces, ¿y ahora qué él va a hacer? No, simple. O nos ponemos de acuerdo los dos, o yo decido a quién yo voy a defender. Porque en principio, yo lo que te digo, no hay por qué pelear, porque la tengo las dos. Ahora, si ustedes deciden pelear, yo voy a decidir con quién me voy a quedar. Y de eso se trata. Entonces, yo decidí publicar, y ya he llevado muchos casos, y a veces llevar un caso tiene que ver nada más con tú orientar a una mujer, que se sientan y te dicen, yo siento que él me va a matar. ¿Por qué? Por esto. Oh, ¿y si él cae preso? ¿Y cómo él te molestó? Entonces, al final, tú llamas a la persona y los mandas a los dos al centro conductual de terapia. No había un problema como tal tan grande. Podía lograrse desarrollar un problema grande, pero nada más con una simple orientación, tú llevarlo a la fiscalía a ambos y decirle, no, magistrada, mándemelo a los dos al centro conductual, antes de que llegue el evento más grave. Y eso se resuelve porque aquí hay instituciones que sí resuelven, que esas terapias son profesionales que te la dan. Y cuando a un hombre tú le dices, tómela, ellos la toman. Cuando a una mujer tú le dices, vaya allí, ellos van. Entonces, decidí porque la mujer es más vulnerable, a nivel hasta de fuerza. La mujer, no, tú le dices, vete de la casa, y no es como un hombre. Y vete de la casa con tus hijos, que son los míos. Vete. Y yo me quedo hasta con los trates, me quedo con el colchón, me quedo con todo. Y esa mujer sale de manera vulnerable a la calle. Pero con los hijos, sin yo pensar en mis hijos. Entonces, la gente, y si es un hombre que no, si es un hombre y yo soy el que estoy asistiendo a la mujer y Lord es la víctima y yo estoy asistiendo a la mujer, yo le voy a dar la razón a Lord. Entonces, si te tocaste conmigo como abogado contrario, vas a ir bien. Pero si tú cometiste el hecho, entonces vas a ir mal. De eso se trata. No tengo que defender a Lord, sino ser coherente con el asunto. Excelente. Y qué bueno que lo estés haciendo. Tú sabes que ojalá que más abogados se sumen. Es importante, yo siento, y creo que en algunas entrevistas, bueno, en muchas entrevistas hemos evidenciado ciertas irregularidades en los procesos que tienen que ver con violencia de género. Porque muchas mujeres entienden que muchas veces, Toribio, en la fiscalía, los casos de violencia no se les da el tratamiento correcto. Eso se repite. Lo que hay que tener mucho cuidado porque tú tienes que deslindar. Por ejemplo, si tú tienes un caso de violencia de género, ese caso no llega a fiscalía si no es porque los policías lo llevan. Hay una forma de que la fiscalía se entere del hecho, porque lo denuncia la víctima o porque en el hecho haya sido apresado el infractor. Cuando es apresado, hay que llenar actas y decir por qué fue apresado. Si esas actas son manipuladas y llega ese individuo a mano de la fiscalía y la fiscal lo que tiene son las actas y dice, no, él entró a la casa y rompió una cerámica y le preguntan a la víctima, ¿nada más fue eso? Y la víctima dice, sí, magistrada, mi vida no corre peligro. ¿Qué tiene el fiscal que hacer? Claro, entiendo. Lo despacha. Pero es que no se ha contado la historia como es. Entonces, hay veces que los familiares de la víctima son los primeros en poner en libertad a quien agrede. Y lo vimos recientemente con el caso de Chantal Jiménez. Es decir,
lo que esa joven vivió con ese joven, con esa persona, su papá no estaba ahí. Su papá confió en alguien que él no conocía, que nada más lo conocía la víctima. Y la víctima no siempre le cuentan todo a su familia. Entonces, producto de esa manipulación, ella quizá dijo, no hay ningún problema. Y cuando la fiscal ve las actas y ve cómo le han narrado, no tiene más remedio que decir, pero vete, porque aquí no ha pasado algo grave. Pero sí pasaron cosas graves que no se documentaron y vinieron todos planeando. ¿Para engañar a quién? Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. ¿Tú crees que el Ministerio Público en este caso no tenía conocimiento de que este joven le había hecho unos... No, porque yo tengo conocimiento de cuáles fueron los fiscales que actuaron y esa magistrada es una magistrada muy medida, muy ingenua, es decir, muy humana. Entonces, no puedo decirte, ella tiene culpa. O sea, en su buena fe, en su buena fe puede, porque las auxiliares son la policía. Y si la policía puede agarrar a alguien con un arma y después llevarlo nada más con el proyectil y quitar el arma. Cuando llega donde el fiscal dice, yo no voy a dejar a ese joven, ese pobre joven, privado de libertad, porque tenía una bala, una munición, proyectil. Lo despacha, pero ese muchacho lo que andaba era atracando con un arma. ¿Quién manipuló el caso? La fiscal queda, o el fiscal queda de manera... con las manos atadas. Entonces se dan esas situaciones y muchísimas otras más, pero no he visto a fiscalía estando de acuerdo con poner en libertad en temas de violencia de género. Agresores. Es muy difícil. Inclusive en la provincia de Santo Domingo no existen acuerdos. No hay forma de tú solicitarle un acuerdo al Ministerio Público que lo acepte. Se puede dar en el tribunal por un asunto de que ya están todas las partes y está el juez que es imparcial. Y el juez puede tomar una decisión que se parecería a un acuerdo, pero no es un acuerdo, sino es una aceptación de un pedimento que no ha pedido fiscalía. Hay veces que fiscalía, como no tiene el caso muy fuerte, pero sabe que se cometió el hecho, y la víctima dice que no y que no, pero sabe, entonces le dice, vamos a llegar a un acuerdo para por lo menos el individuo salga con una condena y salga en libertad condicional, con condiciones, y se dé la situación de que ya sabemos que es un infractor. Entiendo. Pero es difícil, porque las víctimas a veces dicen, no ha pasado nada. Y bueno, tuvimos un caso donde la asistimos de manera gratuita a una persona, ¿te acuerdas? Claro, y te comenté y te dije, no, esa persona parece que hizo su acuerdo y me desvinculó. Y un caso grave, que como quiera va a salir condenado el joven. Sí, claro. Va a salir condenado porque eso es público. La fiscalía no lo va a soltar, de ahí no hay forma. Entonces, son situaciones que se dan que no le podemos echar la culpa a la fiscalía. Así es. No le podemos echar la culpa y al juez. la gente no sabe eso, pero yo lo voy a decir aquí. Yo doy fe de que Andrés se interesa de verdad por estos casos, porque en el caso que acaba de hacer mención, hicimos esa entrevista. Yo también me hice eco porque un familiar de esta joven se me acercó desesperado, me dijo que visibilizara la situación. Cuando yo escuché lo que le pasó, me sentí muy mal porque... ¿Un hecho grave? Muy grave. Y sentí que era bueno y válido exponerlo. Lo hicimos y tú te comunicaste y te pusiste a la orden inmediatamente para asistir, incluso en algo que era fuera de la ciudad. Sí, así es. Y al final terminó como terminó. Sí, sigue preso, porque la fiscalía, como te dije, no va a soltar el caso. Aunque ella diga, no, ya yo no quiero seguir con eso, eso es mucho viaje, porque pueden inventarse que yo no tengo dinero para ir a esa fiscalía al interior, cosas así. Al final, la fiscalía siempre anda buscando esa condena. Entonces, tenemos que parar con decir que la fiscalía, que los jueces, es que a veces nosotros mismos, los abogados, a la sociedad, le vendemos un caso que no existe, que no se va a llevar al tribunal. Por ejemplo, el mismo caso de Calamar. Señores, son 20 imputados, 19 imputados, pero de ahí pueden salir uno condenado o ninguno, o todos. Sí. Porque es lo que se lleve allí como prueba. Pero eso nada más no ocurre en casos de donde hay políticos involucrados. Eso pasa en todos los casos.
todos los casos. Un testigo que no se presente en un juicio de fondo puede dar lugar a una absolución, a poner en libertad a un homicida, porque no se sostiene. El juez no puede agarrar de donde no tiene para condenar a nadie. Entonces el sistema hay que tratar de tolerarlo y nosotros como ciudadanos ser más responsables. Hay gente que pone una denuncia y porque, ya yo estoy harto, ya yo no voy por ahí, entonces los casos se caen. O sea que las fallas que hay en el sistema tienen mucho que ver también con los individuos. Sí, con la misma sociedad y los el denunciantes. Sí. Hay denunciantes que, por ejemplo, lo atracaron a mano armada y llegan al tribunal y dicen, no, porque lo único que yo quería era que me devolvieran mi celular, mi motor, y ya yo lo tengo, yo no vuelvo más por aquí. Ya. Usted no sabe que usted está poniendo en libertad a un individuo que no ha pagado por un hecho y que al no pagar por un hecho no pasó nada, vamos a seguir atracando. Y o que te puede quitar la vida mañana. Entonces son situaciones que es de responsabilidad social. Nadie quiere ir poner una denuncia y darle seguimiento. Es como lo que pasó con Toxicro. Mientras el tipo estaba acabando con todos los retrovisores, nadie iba y ponía una denuncia. ¿Me robaron el retrovisor? No, vaya y diga, me robaron un retrovisor. Y siga su caso. Y quizás él nada más se robaba el primero o llegaba al segundo. Andrés, a mí me robaron... Andrés, oye esto, mira. Vamos cerrando con este comentario que te voy a hacer. A mí, en Cancino, me robaron las 4 gomas de un vehículo que yo tenía. En Cancino. Yo me levanté y iba para el trabajo. Yo tenía en ese momento una persona asignada que manejaba una camioneta del trabajo que yo tenía a mi disposición. Él me fue a buscar y yo salgo. Y cuando voy a montarme en la camioneta, él me dice, patrón, ¿qué le pasó al carro? ¿Está arreglando? Y yo, no le pasó nada. ¿Qué pasó con el carro? Cuando yo dirigí la mirada hacia el carro estaba montado en 4 pedazos de blog. Que hubo que llevarlo, blog. Eso fue de película, ¿no? Esa foto está en el Caribe publicada porque una colega del Caribe comunicó conmigo porque yo en redes sociales inmediatamente lo publiqué. Estamos hablando del año 2016. Y yo publiqué y yo estaba indignado. Y yo fui al destacamento más cercano en Vietnam. Sí, allá al fondo. Y fui a poner la denuncia, la querella, o a decir lo que sea. ¿Cómo que procede? Yo no sé. ¿Qué es lo que está pasando? Yo todavía he vuelto loco. Las 4 gomas del vehículo. Y lo primero es que me jala un... Comandante. Sí, me jala por lado y me dice, ven acá. Yo entiendo que para que eso aparezca, usted mejor se dé una vuelta. Usted me puede esperar allí para que hablemos. Porque la mejor manera, yo le voy a explicar cómo es. Y yo dije en ese momento, yo mejor me voy para mi trabajo. Me voy a ahorrar la cuerda y el pique que voy a coger aquí y yo compro esos 4 aros, esas 4 gomas más tarde. Y así lo hice. Eso me pasó a mí. O sea, yo bajé a un destacamento a hacer lo que se supone que tiene que hacer y la primera persona que te recibe lo que quiere es de alguna manera... Pero esa persona que te recibe no era policía. Antes, él ingresó a ser policía. Claro. Entonces es un asunto social. Pero para que tú veas, o sea, mucha gente desiste porque se encuentran con ese tipo de cosas, porque hay muchas cosas en cada uno de los escalones que te llevan a un proceso. Sí, no es tan fácil. Por eso te digo que tú tienes que contratar a un abogado. Hay lugares que te escuchan si tú vas con un abogado. Claro. Y hay lugares que dependiendo del abogado con que tú vayas. Claro. Son cosas que no hemos podido cambiar en nuestra sociedad. Es decir, nadie creyó en mí, viejo. Nadie quería verme cerca porque yo parecía un delincuente. Flaco, un muchacho alto, con mucho cabello. Quizás porque no podía pelarme si no era mensual, porque en los minas yo me pelaba, era mensual. Es ahora que la gente se pela de que semanal y que... es verdad, pero es era verdad. mensual, que había que sacar. Y si se pasaban 15 días más, ya tú sabes Pero cómo... mensual que estaba bien. Cuando mi papá era que controlaba la economía de la recortada, no era mensual. Entonces, no, era cada 6 meses. Entonces, por el simple hecho de tu característica, uno tiene muchos problemas. Yo siempre le digo a los jóvenes que ese consejo de comprar chaqueta es importante hasta que vayamos cambiando nuestra sociedad. Pero cuando tú te colocas una chaqueta, inclusive hay un refrán que dice la gente,
No, que los ladrones son esos, los que andan con chaqueta y corbata. Y es por la forma de que se le presta quizás o llaman más la atención. Si tú tienes un afro, entonces quítate el afro, ponte una chaqueta para que tu atención cuando llegue a ti sea distinta, porque si tú eres abogado tienes que proyectarte como un abogado. No debería ser porque la apariencia no determina, No. pero sucede y socialmente es así. Pero en tu época Sí. está sucediendo, Sí, sí. entonces tú no puedes cambiar esa parte. Que yo con un afro en el tribunal. Sí, sí. Yo comencé a ir con los pantalones que se usan ahora de tela, que son medio tubitos. Acuérdate que el abogado se conoce por una cosa ancha, así como Sí, claro. de la época. De la Entonces, época, cuando yo claro. comencé a ir con esos pantalones un poco apretados y tubitos, los jueces me llaman, mijo, ven acá. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Dónde es que tú estás comprando la ropa? Y se reían. Pero después encontré jueces yendo al sastre a ajustar los pantalones. No, pues, claro, porque se ¿entiendes? convirtió en Porque moda, ya la ya. cosa se convirtió en Sí. boda. Entonces, Sí. yo agarré y lo puse un poquito más ancho para que yo No, pa' pasar. esa no fuera la atracción de ellos, porque Claro. entonces estoy dañando, no me van a oír en el caso. Mira los pantalones que está viniendo Toribio aquí. Entonces, tú tienes que tener un manejo para tú proyectarte, para tú llegar a la gente. Entonces, lo más importante es que no de donde tú salgas, eso no va a definir lo que tú quieras ser en el futuro. Eso no te define. Tú quieres ser... yo iba mucho a la cancha de los Minas, pero por la cabeza nunca me pasó ser NBA. Yo no sé por qué. Pero mi compañero... ¿Y qué es lo que tú quieres? Ya eres NBA. Y yo, pero mi hijo, tú no te estás viendo. Tú no te estás viendo que hay dificultad. ¿Entiendes? Entonces, nunca fui a la cancha para hacer NBA. Yo iba a la cancha porque compartía con muchísimos amigos, jugábamos, tirábamos pelota y ese tipo de cosas. Yo lo disfrutaba. Pero llegué al derecho de manera prácticamente accidental. Pero ya que llegué, yo decidí ser un buen profesional. Cuando tú decides ser un buen profesional, te destacas. Y entonces, cuando te destacas, todo el mundo te identifica. Y ahí, después quizás tú no quieres ni que te miren, porque cargas con todo. Yo soy una persona que ya no puede saltar un contén de una manera distinta a la correcta. Porque, pero este no es fulano. Ya tú tienes todo el mundo es testigo. Sí. Entonces, eso también implica muchas cosas. Es mucha responsabilidad. Vengo de un hogar que no beben. Yo no sé ni bailar. Mi esposa ha pasado trabajo con eso. El suegro es que la baila. Y el suegro es que bebe con ella. Yo no bebo nada de alcohol. Y lo que me gusta es comer y el derecho. Ayudar. Cuando tú eres abogado hay mucha facilidad y sale bien económico ayudar porque es con lo que tú sabes. Claro, con tu conocimiento. O sea, Entonces la gente se siente que tú le diste mucho cuando tú le das un servicio y esa es la dinámica. Mis dos hijas, tengo una de 5 y una de 9 y ambas quieren ser abogadas. Tengo también sobrinas y lo que quieren es ser abogadas. Bufete familiar. Entonces se preparen que viene un juidero fuerte. Fuerte. Excelente, hermano mío, muchas gracias por la oportunidad. De verdad que esta conversación para mí ha sido muy enriquecedora. Yo espero que el que vea este conversatorio con Andrés Toribio de verdad aprenda mucho, un buen ejemplo. No hay que ser el más brillante, no hay que ser el más aplicado, el más inteligente. Sencillamente hay que tomar el camino correcto y en el proceso te vas a enamorar de lo que termines haciendo. Porque lo que Así pasó es. contigo fue que en el proceso te enamoraste, encontraste algo que te ayudó a ganarte la vida. Dijiste, bueno, pero bien, es rentable. Sí. Pero te preocupaste por hacerlo bien y hoy eres un buen ejemplo de un lopinero que se destaca, que hace las cosas bien, que además de progresar en el proceso está ayudando a otras personas con lo que sabe hacer. Estás devolviéndole a tu comunidad. Así es. Y tenemos que mostrarle a esos jóvenes que están ahí, de los Minas, de todos los barrios de la República Dominicana, que haciendo las cosas bien también se puede trascender. Y ese es el propósito de esta conversación. No, para mí ha sido un honor, un placer y nada, la gente de los Minas. Activo la gente de los Minas. Que siempre entiendan que se puede ser alguien en el futuro, se puede luchar. Y también a lo de San Carlos, también a lo de Villajuana, claro. También Los Guandule, 27 de febrero. Todito, sí se Perón, puede, sí se puede. O sea, que hay un gran compromiso con ser una persona bien portada. Tú dices, mira, yo no bebo porque no te gusta beber, por un tema familiar, no baila por un tema familiar.
te gusta estar con tu familia. Llega un momento en que uno no puede ni siquiera decir una mala palabra porque no lo esperan de ti. No. Si yo digo una mala... Yo no puedo decir una mala palabra, Andrés. Si yo digo una mala palabra, esa red es mía. Oye, a fulano diciendo una mala palabra. O sea, yo no puedo decir ni siquiera una palabra. ¿Se da cuenta? Es difícil el asunto. Y uno tiene que asumir esa responsabilidad porque uno sabe lo que implica. Claro, Entonces, claro. al final, uno se convierte en un ejemplo sin quererlo. Pero está bien, porque yo pienso que a la juventud hay que inspirarla también con modelos positivos y nosotros somos parte de eso. Hermano, sí se puede. Mira dónde tú estás. Sí se puede. Y gracias a Dios estamos en salud y la sociedad puede esperar mucho más de nosotros. Ahora qué falta. Andrés, gracias. Siempre a tu orden. Señores, a ustedes como siempre decirles que son parte de este proyecto. Compartan este video. Si les gustó, dejen un comentario. Compártanlo con su hijo, con su primo, con su sobrino, con su vecinito, si está estudiando, si no está estudiando. Si usted siente que ese joven necesita un ejemplo para tomar un buen camino, para ser un hombre de bien o una mujer de bien, compártele este video. El propósito de hacerlo es precisamente que ustedes puedan ver ejemplos de personas como usted, como yo, comunes y corrientes, no gente que nació en un espacio acomodado, no una persona que tuvo todo ahí a la disposición, sino una persona que a pesar de venir de un ambiente humilde, de una buena familia, con buenos valores, hizo las cosas bien y hoy es un ejemplo de que nosotros como sociedad sí podemos avanzar de la forma correcta. Así que ya lo saben, nosotros nos veremos en un próximo video. Bye bye.